ese poder como para cobrar esa obligación, pedir la obligación, puede irse contra cualquiera de todos los socios. A ver, ese tercero, No me explico muy bien, pero ya, el tercero lo llamamos ¿de qué manera? En las obligaciones. Digamos los nombres de las partes en las obligaciones. acreedor. Acreedor. Y entonces los socios personalmente serían deudores de este acreedor. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este acreedor? Cobrar la obligación a cualquiera de los deudores. En su Ya, totalidad. en la colectiva civil también puede cobrar a cualquiera de los deudores. ¿Cuál sería la diferencia? Que puede pedirla en su totalidad a Ya, uno puede, de los socios versus que en la civil es respecto de los derechos sociales de cada uno o intereses sociales de cada ya. Esa es la gran deudor. diferencia, porque para que entendamos bien el contexto de las palabras, poder pedir la obligación la puede pedir en las dos sociedades. La diferencia aquí es la solidaridad legal, que es pedir la obligación total ya a cualquiera de los socios, sin que le diga, no, yo voy a responder solamente por mi cuota social, digamos, por mi derecho social, ¿ya? Y sin esperar que el que no puede pagar va a agravar a los otros, ¿ya? Que significaría en el Código Civil cuando dice que la cuota del insolvente gravará a los demás. Entonces, le da como un poder especial al acreedor de la colectiva comercial al poner esta solidaridad legal, ¿ya? No avanza esta cosa. Ahí. Entonces, tenemos que esta solidaridad entonces está determinada por la ley, es legal, porque veíamos en el Código Civil, cuando ustedes estudiaron solidaridad, había solidaridad también podía pactarse o contractual, pero en este caso es legal. Y es una solidaridad pasiva, ¿ya? O sea, que tienen que responder de las deudas que tiene la sociedad personalmente. Y lo más interesante, que los socios no podrán pactar que la solidaridad no se aplique. O sea, es inderogable. No podrían ellos poner en la constitución social, a nosotros no se nos aplicará la solidaridad. Eso no vale, no se cuenta, será una cláusula nula. Lo otro interesante de conocer que aquí no hay beneficio de exclusión. ¿Se acuerdan de ese beneficio? ¿A alguno le suena por ahí? En el chat, los que no puedan ocupar el micrófono. A ver, si hemos dicho que esta obligación se creó con la sociedad, por lo tanto, la primera obligada es la sociedad. ¿Qué significaría oponer el beneficio de exclusión? ¿No? ¿Ninguno? Ah, aquí hay uno en el chat. Espérame, para abrir el chat. Ah, que estoy.
es que el acreedor persiga al deudor principal antes que el fiador. Exactamente. Entonces aquí entenderíamos que el deudor principal es la sociedad y el fiador o el obligado solidario es la persona del socio. Aquí no hay beneficio de exclusión de acuerdo a la ley, por lo tanto, el socio a cual se lo ha elegido para pagar no podría señalar que primero pague la sociedad, ¿ya? Y al igual que la responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva civil, la responsabilidad es ilimitada. Significa que se aplica su patrimonio propio del socio. ¿Mm? Sí. Ya. Terminando entonces con la responsabilidad, pasamos a la otra cláusula importante, que era determinar la época en que la sociedad debe principiar y disolverse. La sociedad puede determinar una fecha en que empiece o termine, o una u la otra. Nosotros vimos en el caso de determinar una fecha cuando empieza, si es que no se dice nada, se entenderá que empieza en la fecha de la Constitución, porque hay una escritura pública. Pero para el caso de la disolución, podríamos tener un plazo o una condición, que también no es obligatorio. En el caso que el estatuto no diga nada, la sociedad va a disolverse, o sea, va a tener un plazo indefinido, ¿no? Si no dijimos nada. Y para determinar cuándo se disuelve la sociedad, cuándo caemos en una de estas causales que vimos para el Código Civil, vamos a tener que volver a ir a las causales del Código Civil que van a ser totalmente aplicables para la sociedad colectiva comercial. Luego de pasar por esas causales, ¿ya? Vamos a determinar la liquidación de la sociedad, que es el proceso posterior a determinar una causal de disolución. La liquidación, en el caso de las colectivas comerciales, tiene normas supletorias. Si se acuerdan de lo que vimos en el Código Civil, señalaba que se iba a liquidar como una comunidad, la sociedad, ¿ya? Pero aquí en el Código de Comercio sí tenemos norma de liquidación, ¿ya? Desde el artículo 409 al 418. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ya, gracias. Aquí tengo otra pregunta. Gracias. Y entonces, en el artículo 409 del Código de Comercio, dice que en la escritura social o en la de disolución debemos acordar un liquidador, determinar un liquidador. Y ahí es donde también nosotros veíamos que en la Constitución, en uno de los requisitos de nuestra escritura, estaba la determinación de los liquidadores. Que el liquidador es el paralelo al administrador mientras nuestra sociedad estaba viva, digamos, que no entró en disolución. ¿Ya? En este caso, el liquidador va a ser el administrador de cierre, digámoslo así. Va a tomar todas las facultades de administración, pero ya no para ejercer todo el giro ordinario, sino para terminar las obligaciones que existan al momento de la disolución y
finalmente repartir, si es que quedase algo del capital entre los socios. Este proceso, cuando se tiene una causal de disolución, es obligatorio. No, tampoco podríamos pactar que no vamos a hacer ninguna liquidación. ¿Ya? Y implica terminar todos los negocios sociales, enajenar o liquidarse los activos, pagarle a los acreedores y luego con lo que quede se pagan a los socios a través de a prorrata de sus derechos sociales. Ese es, digamos, a grandes rasgos la facultad que va a tener el liquidador o liquidadores. Y aquí es donde entra en relevancia, en el último paso, cuando se devuelve lo que quede a los socios, la manera en que nosotros hicimos el aporte y qué es nuestro aporte. Ya, si recuerdan que si aportábamos cosas, las cosas podían aportarse en dominio o en usufructo. También podía ser la mera tenencia. ¿Ya? Entonces ahí va a tener relevancia si es que nos tienen que devolver la cosa corporalmente o quizás una cantidad en dinero. Como les decía, las sociedades colectivas civiles se liquidan como una comunidad, no como una sociedad, a diferencia de la colectiva comercial, donde entendemos que estamos liquidando una sociedad, una personalidad jurídica distinta a los socios conjuntos. ¿Ya? Por lo tanto, la sociedad permanece mientras está en liquidación. Y por eso, cuando veíamos el nombre o razón social, teníamos que agregar en el momento de la liquidación la palabra en liquidación. Si se llama González y Zamora compañía, vamos a tener que ponerle compañía en liquidación. ¿Ya? Eso es importante para que los terceros sepan que ya no estamos, digamos, ejerciendo el giro, sino que estamos tendiendo a terminar nuestra sociedad. Esto es más bien un resguardo para los terceros, el nombre de la palabra liquidación. Ya. Como les decía, el liquidador va a ser nuestro paralelo al administrador mientras la sociedad estaba en su vida óptima. ¿Ya? La regla general es que la sociedad haya determinado en la escritura social o en un pacto posterior quiénes son los liquidadores o el liquidador. Al momento de que cae en una causal de disolución, podría haber un pacto en que señale quiénes van a ser los liquidadores. Si no se dice nada, existe una norma supletoria que se puede determinar unánimemente por todos los socios quiénes van a ser los liquidadores, o el juez determinará en el caso que no tengamos acuerdo. Al igual que el administrador, el liquidador puede ser uno de los socios o un extraño, un tercero. Solo en el caso de hallarse todos conformes, o sea, unanimidad, podrá encargarse los socios colectivamente a ser liquidadores. ¿Qué significa? Que sean todos los socios liquidadores. ¿Ya? Pero aquí nos está pidiendo unanimidad para que todos los socios sean los liquidadores. Cuando determinamos un liquidador posterior a la escritura social, vamos a tener que seguir todas las solemnidades que vimos para la escritura de constitución. Y ese extracto debe quedar inscrito en el registro de comercio, porque pasa a ser una obligación también del comerciante. Y como les decía, el liquidador, al ser el paralelo del administrador, es el mandatario de la sociedad que tiene la facultad de ir terminando los negocios sociales. Y eso lo dice el artículo 410. Como mandatario va a... Hay una pregunta. Profe, dígame, Gabriela.
Ah, no entendió la forma supletoria. A ver, vamos hacia atrás. La primera forma de determinar el liquidador es en la escritura social o en un pacto posterior. El pacto posterior podría ser en el momento que caemos en una causal de disolución. Eso también se hace a través de una escritura pública con todas las solemnidades que hemos visto. Luego, hay una forma supletoria, ¿ya? Que nos ponemos todos de acuerdo, los socios, y determinamos un liquidador o varios. Si no nos ponemos de acuerdo, tenemos que ir al juez. Como es una obligación hacer la liquidación, aunque no nos pongamos de acuerdo, tenemos que nombrar un liquidador. Por eso está el caso del juez. Y el tercer lugar es que si quisiéramos todos los socios ser liquidadores y no lo pusimos en la escritura social, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo en que todos vamos a ser liquidadores, lo tenemos que señalar en un pacto. Esa es la última designación. No sé si queda más claro ahí. Sí. Entonces, como mandatario les decía, el liquidador tiene la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad disuelta. ¿Para qué actos está autorizado? Si nosotros decíamos en paralelo que el administrador estaba autorizado para los actos del giro ordinario, el liquidador está autorizado para cumplir su encargo de liquidar, o sea, de terminar los negocios sociales. ¿Qué es lo que no puede hacer el liquidador? No podrá constituir hipoteca, prendas, anticrédit, ni tomar dinero a préstamo, ni comprar mercaderías para revender, ni endosar efectos de comercio, ni celebrar transacciones sobre los derechos sociales, ni sujetarlos a compromiso. ¿Ya? Todo esto tiende a que el liquidador no siga ejerciendo actos de administración en el giro, sino que termine los actos que no se han terminado. Esas son las tendencias de las prohibiciones. En el otro caso que se pone en la normativa es que haya más de un liquidador. Por lo tanto, tienen que acordar cómo van a ser las obligaciones y cómo van a terminar las obligaciones pendientes. Por lo tanto, van a tener que actuar normalmente unánimemente los liquidadores o en caso que haya discordia, la van a resolver entre los socios o terminar en el tribunal. Si hay más de un liquidador. También entendemos que, de acuerdo a los requisitos de la escritura social, los socios debieron haber determinado un juez árbitro o la manera de cómo se va a determinar. Por lo tanto, los problemas, señala el artículo 415, que se susciten durante la disolución, también son cuestiones sujetas a compromiso. ¿Ya? Pero ahí no solamente con los liquidadores, sino que con los restos de los socios. Y los liquidadores que se encuentran determinados en el contrato social pasan a ser una cláusula esencial, de acuerdo al 417, y no pueden renunciar ni ser removidos. Salvo vamos a ver, igual que cuando renuncian o son removidos los socios, tiene que haber una cláusula muy justificada para que se diera esto. Aquellos liquidadores que no están en el contrato social, que se hicieron a través de un pacto posterior, por ejemplo, la disolución, o porque al momento de la disolución determinamos que, unánimemente que íbamos a ser todos los socios los liquidadores, ellos pueden renunciar o ser removidos. ¿Ya? No es una cláusula esencial. Y aquí es lo que el ojo que les ponía
de cómo se resuelven las controversias entre socios, ¿ya? Porque una cosa es las controversias o los problemas que se den entre los administradores y o liquidadores, y otro es las controversias que se den entre los socios. De acuerdo a la normativa que vimos, la controversia o la solución de la controversia va a ser tema de arbitraje forzoso. Y en ese caso está inhibida la competencia de los tribunales ordinarios, salvo para determinar quién es el árbitro, si es que nosotros no lo determinamos, ¿ya? Por eso le digo que, por regla general, tenemos que ir al estatuto para ver quién es el árbitro o cómo se va a determinar el árbitro y de qué manera va a actuar ese árbitro. Si se recuerdan, los árbitros pueden ser árbitros de derecho, árbitros arbitradores o árbitros mixtos, ¿ya? Si no pusimos nada en nuestra escritura de constitución social, hay una norma supletoria en que vamos a tener que ir a tribunales para determinar quién es el árbitro a través del juez, ¿ya? Y también, si dijimos quién era el árbitro, pero no pusimos la calidad del árbitro, por regla general va a ser un árbitro de derecho. O sea, se va a tener que seguir fielmente por la ley. Otra norma específica de las sociedades colectivas comerciales es la norma de la prescripción. Y esto no existía, no vimos, porque se rige por la regla general del Código Civil en la sociedad. En el caso del Código de Comercio nos da una norma específica que señala que los actos de la sociedad prescriben en 4 años. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad de los socios? Porque ¿cuándo prescribirían la responsabilidad de los socios? Si los actos de la sociedad prescriben de acuerdo a la regla general del Código de Comercio en 4 años. Aquí se nos da una norma especial en el artículo 423 que señala que las acciones de los acreedores contra el socio o socios liquidadores es considerado en esta última cualidad, y las que tienen los socios entre sí prescriben por el transcurso de los plazos que señala el Código Civil, ¿ya? O sea, la regla general del Código Civil. ¿Qué pasa con los socios? Porque aquí está hablando de los socios liquidadores, en tanto su cualidad de socios liquidadores. ¿Qué pasa con los socios no liquidadores? O los herederos de los socios no liquidadores. Ellos tienen una prescripción más corta que la del Código Civil, que será de 4 años. Siempre que la escritura fijó un término de duración. ¿Qué significa? Que en la Constitución de nuestra sociedad señalamos que la sociedad duraba 20 años, o que duraba hasta el 1 de enero del año 2050, ¿ya? Y también que la escritura social de disolución tiene que estar inscrita oportunamente en el extracto. Ya. Yo les decía, en el momento de la disolución, tenemos que señalar la causal de disolución. Y eso se hace a través de una escritura, ¿ya? Todo esto en relación a las obligaciones de los comerciantes. Esto es una sociedad colectiva comercial. Con esa causal vamos a empezar la liquidación. Y al momento de señalar la causal y quizás ahí determinar a los liquidadores, esa escritura tiene todas las solemnidades, por lo tanto, tiene que ser extractada, inscrita y publicada, ¿no? Todo esto en relación también a la publicidad que le da a los actos de comercio el Código de Comercio. ¿Qué pasa si la obligación que tienen los socios no liquidadores o la sociedad es condicional? La prescripción se va a contar desde el cumplimiento de la
condición. Bueno, eso es como regla general. La prescripción corre, y aquí es una regla también específica, contra los incapaces. Solo se interrumpe por gestiones contra los socios no liquidadores. ¿Ya? Esta prescripción especial de los socios no liquidadores. Pasados los 4 años, los socios liquidadores no están obligados a declarar las deudas sociales. Y la prescripción no va a seguir estas normas si los socios hacen por sí mismos la liquidación o la sociedad ha sido declarada en quiebra, ¿ya? Porque ahí ya rigen las reglas generales. ¿Qué pasa con las acciones que tengan contra los socios liquidadores o las acciones que se tienen los socios entre sí? Por ejemplo, si uno de los socios pagó una obligación social y los otros no le han repetido su parte, digamos, por lo de la solidaridad. Estas obligaciones o estas acciones tienen un plazo de prescripción de 5 años, que es la regla general del Código Civil. Con esta última lámina terminamos la colectiva comercial para empezar la próxima sociedad, que es la de responsabilidad limitada. ¿Quedó alguna duda hasta ahora? No sé si los que están viendo en sus computadores podrían buscar en Ley Chile la ley de la sociedad de responsabilidad limitada, que igual se las estoy mostrando, que es la ley 3918. Y es del año 1923, una ley bastante antigua. Quiero que se fijen en la particularidad, incluso la palabra ley, si se fijan, aparece con I latina, no con Y, para que vean la antigüedad de la ley. La ley tiene 5 artículos, ¿ya? La ley de la sociedad, de responsabilidad limitada. ¿Y por qué? Porque les he dicho en las otras clases algunas veces que esta ley tiene como norma supletoria todo lo que hemos visto para las colectivas civiles y colectivas comerciales. Por eso es muy importante tener en consideración que dice el artículo 4, que dice, en lo no previsto por esta ley o por la escritura social, estas sociedades se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas y les serán aplicables las disposiciones del 2104 del Código Civil y de los artículos 455 y 456 del Código de Comercio. O sea, vamos a tener que determinar si este tipo social se rige por colectiva civil, Código Civil, o por la colectiva comercial. ¿Cómo determinamos eso? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué reglas tendríamos que determinar? ¿Por el giro, profesora? Por el giro. Exactamente, pueden entonces, entendemos que haber sociedades de responsabilidad limitada de giro civil o de giro comercial, ¿ya? Pueden haber también de giro mixto, y ahí la misma sociedad tendría que decirnos si se va a regir por las de colectivas comerciales o por las colectivas civiles, ¿ya? De repente se ven en las escrituras que se determina por qué normativas se van a regir.
¿ya? Para tenerlo en consideración, que a veces los alumnos entienden que las de responsabilidad limitada siempre son comerciales. No, pueden tener un objeto civil y regirse por las normas civiles, ¿ya? Para que eso quede claro. Entonces pasemos al estudio de estas sociedades. Voy a compartir. Se está viendo la PPT, ¿cierto? Sí, sí se ve, profe. Sí, ya. De repente pienso que me equivoco. Ya. Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada, como vimos en la norma I en Ley Chile, es una ley especial. Los que tengan código de comercio la van a encontrar en el anexo del código. Ya no está, digamos, en las mismas normativas del código, o la pueden encontrar en Ley Chile. No ha tenido grandes modificaciones, por lo tanto, los que tengan un código antiguo no se tienen que preocupar que esté modificado, ¿ya? Yo les digo cuando hay normativas que sí se han modificado casi cada 2 años, que es la de Ley de Sociedad Anónima. Y que ahí hay que tener cuidado, mejor revisarla en la Ley Chile si es que su código es un poco antiguo. Este tipo social surge en Inglaterra y Alemania como una respuesta a lo que hemos visto de la responsabilidad de los socios, la preocupación de los socios de sociedades colectivas en que su patrimonio personal va a ser afectado si es que la sociedad no logra cumplir las obligaciones. En Inglaterra tienen el nombre de Ownership Limited y en Alemania las GmbH o Gesellschaft mit Beschränkung Haftung. ¿Cuáles son las ventajas que se trataban de, digamos, incluir a las sociedades de personas sin pasar a ser sociedades de capital? Era limitar la responsabilidad, esto que hemos visto, personal de los socios, pero manteniendo la estructura de una sociedad de personas y también su funcionamiento en la idea de esta affectio societatis y que no cambie esta idea de que no se puedan ceder los derechos sociales, en ese sentido. ¿Cuál es la ventaja entonces? Es la limitación de la responsabilidad. Limitar la posibilidad de que mi patrimonio propio disminuya por estar en una sociedad. Como ya les dije, el artículo 4 de la Ley 3.918 nos señala cuáles van a ser las normas supletorias, ya que tiene 5 articulados nomás. Ojo entonces ahí con el objeto social, porque puede tener un objeto civil, un objeto comercial o un objeto mixto. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Aló? Sí, no muy bien. Perdón, no le entendí. ¿Martín? ¿Sí? Sí. ¿Ahora me escuchan ahora? Le escucho la mitad. Ah, se pegó, me dicen. Ya. ¿Desde dónde no escuchó? Ya, que hablaba de que de la parte, creo que de la legislación supletoria, pude repetirla porque no se Ya. escuchó muy bien porque se pegó. Ya. La legislación supletoria, como les señalé, está determinada en el artículo 4 de la ley, ¿ya? Señalando que esta sociedad va a tener como norma supletoria el Código Civil, las normas de la sociedad colectiva civil y las normas de la sociedad colectiva comercial. ¿Cómo lo determinamos? A través del objeto. Si el objeto es civil, si el objeto es comercial. En el caso de las que tengan objeto mixto,
vamos a tener que ver si es que la misma sociedad ha señalado cómo se va a regir. Normalmente en los estatutos sociales uno puede ver una cláusula que señala nos regiremos por el Código de Comercio, por ejemplo. Si no, vamos a tener que empezar a interpretar algunas cosas o vamos a tener que terminar en si es un problema entre los socios en el árbitro o si es con terceros en los tribunales. ¿Ya? Así que es importante en el caso de que un abogado haga una sociedad de responsabilidad limitada, determinar específicamente, sea por el objeto o sea en una cláusula, por qué normativa se va a regir. Siempre es mejor determinar la normativa comercial, porque es más completa, digámoslo así. ¿Ya? Así que ojo ahí. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Este tipo social también es solemne, ¿ya? Y vamos a pasar entonces por las mismas solemnidades que vimos para la colectiva comercial. El primero es que debe constar en una escritura pública. Tenemos la posibilidad también de hacer el registro electrónico para este tipo social. O sea, podemos hacerlo o por papel o por registro electrónico. Si lo hacemos por papel, tiene que ser por escritura pública. Esa escritura va a tener que tener un extracto. Ese extracto se va a inscribir en el registro de comercio y esa inscripción, o sea, ese extracto se va a publicar en el diario oficial. Son las mismas solemnidades que vimos para el caso de la colectiva comercial y en los mismos plazos, porque aplica el artículo 354 del Código de Comercio. Las demás modificaciones que hagamos durante la sociedad, por ejemplo, que cambiemos al representante legal, o que pongamos quiénes son los liquidadores, o que determinemos la causal de disolución, también tienen que pasar por todos estos actos solemnes. De ahí, o que estemos en el caso del registro de sociedades, digamos, por web, pero hay actos en que el registro de sociedad por web no nos va a permitir hacerlo en la web y está el problema de la trazabilidad, ¿ya? Así que ojo con esos temas cuando hagan este tipo sociales a través de la web. En la práctica, cuando solo existía el sistema de papel, ¿ya? Aquí traspolándolo al solo papel, se hacía un cuarto acto que nos pedían muchas veces para entender constituida la sociedad, que era la protocolización del extracto inscrito. ¿A qué me refiero con esto? Ya, para que lo entiendan. Voy a irme al caso de la sociedad ejemplo que les dejé, la que no podían leer porque estaba a manuscrita, para mostrarle a qué me refiero con la protocolización del extracto inscrito. Ya, espero que estén viendo todos el documento de la escritura social antigua, en que estaba el extracto en el diario oficial como diario. ¿Están viendo eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando yo tenía el diario oficial en papel también, todo esto estamos hablando casi de la prehistoria, lo que hacían
los abogados era cortar este extracto que específicamente de la sociedad de Martini y Correa Ingeniería y Construcción Limitada, cortaban esto, lo pegaban en una hoja e iban al notario con el diario oficial para que el notario, a través de una escritura, señalara que efectivamente el extracto había sido publicado el día, o sea, cumpliendo el plazo de los 60 días. Eso era lo que había que hacer. ¿Ya? Hoy eso ya está en el pasado porque no hay diario oficial, digamos, en papel. ¿Ya? Por lo tanto, esa parte, pero ustedes la van a poder ver si es que alguna vez hacen un estudio de una sociedad que sea más antigua. ¿Ya? Entonces, a los terceros, para que tuvieran seguridad que la sociedad no tenía ningún problema de nulidad, se les exhibía la escritura pública de constitución, el registro de estar vigente en el registro de comercio, un certificado de vigencia y esta protocolización del extracto, que era otro documento. ¿Ya? Pero por si ustedes lo ven, para que lo tengan claro a qué se refería esta como cuarta solemnidad, que no estaba en la normativa, obviamente. Pero lo que normalmente pedimos los abogados, y esta es la parte práctica, para que ustedes lo tengan consciente, es un certificado de vigencia en el registro de comercio, papel, o en el registro electrónico, para determinar si la sociedad existe o no. Porque los certificados de vigencia debería señalar, en el del registro de papel de comercio siempre lo señala, si está en disolución o no. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como abogados al contratar con cualquier tipo social. Entonces, siempre pedir un certificado con a lo menos 3 meses de antigüedad de vigencia, sea al registro de comercio papel o al registro en web. La normativa de este tipo social respecto a la nulidad se va a regir por la ley que vimos en el caso de las sociedades colectivas comerciales. ¿Ya? Se aplica esa normativa. Y aquí les pongo lo que es fundamental que señale nuestra escritura social en el caso de la de responsabilidad limitada. Siempre, de acuerdo a la norma, tiene que haber una cláusula, aquí le pusieron un artículo, en nuestra constitución de sociedad que señale expresamente que la responsabilidad de los socios va a quedar limitada a sus respectivos aportes o a un monto superior. ¿Ya? No va a ser suficiente si es que en nuestra constitución social le ponemos como título sociedad de responsabilidad limitada y no tiene dentro de la escritura esta cláusula. Sin esta cláusula, la sociedad se transforma en colectiva civil o colectiva comercial, dependiendo el objeto. Aquí les doy 2 ejemplos de cláusulas que aparecen en 2 escrituras distintas. La primera es la de la escritura Rucán, que estuvimos revisando, y la segunda es de otra constitución de una responsabilidad limitada. Si se fijan, las dos tienden a lo mismo. Dice, los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. ¿Ya? Eso tiene que aparecer en la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. O si no, no es responsabilidad limitada y va a pasar, digamos, a ser colectiva civil o colectiva comercial. Esto es responsabilidad de nosotros si es que nosotros hacemos la escritura.
¿Queda claro eso? Es muy, muy, muy importante. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, esta cláusula adicional está impuesta por el artículo 2 de la ley 3.918. ¿Ya? Es una cláusula que legalmente tenemos que poner. Entonces, si nos dicen cuáles son las cláusulas que tenemos que tener en una constitución de responsabilidad limitada, tenemos que irnos a las cláusulas de la colectiva comercial y además agregar esta cláusula. Si los socios, en vez de limitar su responsabilidad a su aporte, señalan una suma superior al aporte, por ejemplo, que su aporte sea 1.000.000 de pesos, pero en la parte de responsabilidad dicen, voy a responder por 1.200.000, ese 200, esa suma adicional, no constituye capital. No es que tenga que integrar al capital social los 200. Eso está señalando la norma. Y, Profe, ¿sí? pero si hay ganancias o utilidades, tampoco se considera en el fondo ese como excedente. No entiendo. Ganancias, utilidades no tiene que ver con la responsabilidad, el límite de la responsabilidad. Ya, ya. ¿Usted está No, es hablando que, de que ingresen las utilidades al capital? claro, Es que eso lo tenemos que determinar los socios, porque al final eso es otra cosa. Cuando estudiamos el capital de la sociedad colectiva comercial, les señalé que el capital va a quedar determinado de acuerdo a lo que dijimos en la escritura. Y la única manera de modificarlo es hacer una modificación de escritura, salvo los balances que se hacen anualmente y aumenta o disminuye de acuerdo a los valores que aumenten o disminuyan el capital en el balance. ¿Ya? Pero dejar las ganancias o utilidades que le corresponde a cada socio como parte del capital implica una modificación de capital. Y hay que ya. hacerlo expresamente. Y vamos a tener que estar de acuerdo. No es algo que se haga automáticamente. ¿Queda eso claro? Sí, gracias. Ya. Porque implica una voluntad, porque normalmente las ganancias deberían ser repartidas, si se acuerdan de los requisitos, a través de la forma que dijimos que íbamos a repartir las ganancias o íbamos a soportar las pérdidas. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, vamos a quedar aquí por hoy día. ¿Ya? Voy a seguir revisando las respuestas de la otra vez. Si hay alguna duda, por favor, háganla a través del correo. No sé si están pudiendo ver las notificaciones del Teams, de la modalidad Teams. Sí, Sí. ¿Podrían ustedes que hiciéramos la clase a través de Teams o es más difícil para ustedes que el Zoom? Yo no tengo problemas en hacerlo por Teams. No sé porque no he tenido mucha respuesta. Me dice Javiera que es mejor por Teams. Ya, vamos a intentar entonces hacer el martes la clase por Teams. ¿Ya? Así que el martes yo los llamaría como a la hora de la clase, pongámosle a las 8:45. Quedamos en eso. ya, profe. ¿Ya? Listo, y muchas gracias, que estén bien y tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao.